Sí, en nombre de Dios, se abre la sesión. Sí, ¿La llamamos cuando tengamos que votar? dígame. Acabamos de iniciar la sesión, Jimena. ¿Tú nos ves o no? Jimena, ¿nos ves? ¿Ah? Que iba a hacer la sesión y ella se integró al panel. Mejor podemos adelantar en la materia y esperar a ella cuando tengamos que votar. Sí, te escuchamos, dímenos. Jimena, ¿No me ven? no te vemos. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí, una foto, vemos una foto. Vemos una foto. Yo creo que tiene un problema con la cámara. ¿Me escuchan o no? Sí, Sí. la escuchamos. ¿Aló? Sí, la escuchamos. ¿Aló? La escuchamos, Jimena. Me- Cuando votes vamos a tener que verte porque hay una yo prevención. los veo congelados. Hay una prevención que es Congelados. que cuando vote el senador tiene que no solo escucharse su voz, sino que verse su imagen. Eso se vio ayer en el comité, para que haya certeza absoluta de que estamos poniendo, yo sé que Jiménez está ahí, pero como esto por el día de mañana podría generar un problema, para que haya certeza absoluta de que el senador votó y al secretario ministro Fe le conste que votó. Ya, Jimena, nosotros vamos a empezar vamos a sesionar y cuando haya que votar te vamos a contactar. ¿Ya? ¿Nos escuchas? Ya. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Suma urgencias respecto de dos proyectos. El que incentiva la protección de los derechos de los consumidores y el proyecto que está en tabla sobre portabilidad financiera. Hay un nuevo proyecto de ley de los honorables senadores Navarro y Bianchi que suspende el corte de servicios básicos por el no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus. Y finalmente hay una carta del señor Rafael Dibiase, vocero de la Multigremial de Turismo de la región de los Lagos, presidente de la Corporación de Turismo y Cultura de Puerto Vara y miembro del Comité de Promoción Turística de FEDETUR, por la que solicita respecto del impacto del COVID-19 que ha producido en el turismo, cierre de la actividad turística en todo el territorio nacional hasta que la emergencia permita la reapertura de los establecimientos y garantizar las condiciones que permitan proteger a sus trabajadores y al mismo tiempo proteger el empleo a través de las medidas propuestas por el gobierno. Ya. Entramos entonces ahora al análisis del proyecto que estaba en tabla. Le damos aquí la bienvenida al senador Durana, que está en Arica, la senadora Rincón. Vemos ahí su foto, no vemos su imagen, pero vemos su foto. O sea, no vemos su imagen en video, pero sí su foto. Y a la asesora del Ministerio de Hacienda. Karen, ¿cómo está? Ya, entonces, ¿en qué artículo íbamos? Estamos en el artículo 20 del proyecto sobre portabilidad financiera y sobre el cual recae una indicación del presidente de la República, que es la número 52, página 36 del comparado. Es una materia que ya se ha anunciado durante la discusión del proyecto y está referida a los cargos y derechos que podrán cobrar los notarios y los conservadores de bienes raíces. Al respecto, el presidente de la República propone sustituir el artículo 20 aprobado en general por el siguiente: cargos o derechos. Los notarios no podrán cobrar recargos sobre el monto del contrato o del nuevo crédito referido en este título, a menos que el capital del referido crédito sea superior al capital del crédito inicial.
En dicho caso, el recargo procederá solo sobre el monto del nuevo contrato de crédito que exceda al monto de crédito inicial. Y en el inciso segundo está referido a los conservadores en esta misma materia. Los conservadores no podrán cobrar recargos sobre el monto del nuevo contrato de crédito por practicar la inscripción referida en el artículo 18, a menos que el capital del referido crédito sea superior al capital del crédito inicial. En dicho caso, el recargo procederá solo sobre el monto del nuevo contrato de crédito que exceda al monto del crédito inicial. Estas dos materias ya se habían visto en esta materia ya materias las anteriores. vimos. Sí. Yo lo único que cambiaría, después de iniciar pondría un punto seguido. Sí, en los dos párrafos, en los dos incisos, En ¿no los es dos cierto? Sí, perfecto. Sí, en dicho caso un punto seguido. Sí. Y este es un tema que ya lo conversamos, pero la idea es que no se cobre nada adicional, salvo los costos fijos, y el costo, el recargo solo podría ser sobre el diferencial si es que el monto del crédito fuera mayor. Exactamente. ¿Habría acuerdo? ¿Podemos aprobar esta norma por unanimidad? Recabo la unanimidad de los... Están los dos senadores indicando que Sí. que la unanimidad. Y por tanto, la aprobamos. Con esa modificación Sí. de un punto seguido. Después, el artículo 21 está referido al devengo de intereses del nuevo crédito. Esta materia también se ha visto y hay correcciones más bien de redacción para simplificarla. Porque el devengo de intereses dispone el nuevo crédito que se otorgue en virtud de esta ley no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del respectivo contrato y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor. Oye, Felipe Arboe está pidiendo le envíen la invitación para poder entrar. Ya. Que lo No, conecten. no se puede entonces. conectar. Lo van a conectar acá. Sí. Perfecto, lo están conectando. Oye, el artículo anterior lo aprobaron con el punto seguido que Sí. propuso Álvaro, ¿no? Sí. En dicho caso, Sí. ¿sí? Si se cambia una coma por un punto seguido. Sí, exacto. En los dos incisos. En los dos incisos. Ya. Ya. Pedro. Y entonces la indicación del presidente de la República es para reemplazar que se otorgue en virtud de esta ley por la siguiente, que el nuevo proveedor otorgue al cliente en virtud de este título. Pero el Ejecutivo propone reemplazar esta parte del nuevo proveedor por C. A ver, El reflejo C. podríamos leer, si Karen puede explicar cuál es la redacción propuesta. Sí. Porque aquí Sí, hay un se enredo. enreda. Entonces, si pudiera leer la redacción propuesta. Karen, ¿me escucha? Catherine. Perdón, Catherine, estoy cambiando el nombre ya. ¿Le Catherine. leo la redacción Sí, propuesta? sí, lea la propuesta, Catherine. Ya. Yo le había cambiado el nombre, Catherine, miren. Devengo de intereses del nuevo crédito que se otorgue en virtud de este título no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del respectivo contrato, el pago del crédito inicial del nuevo proveedor en nombre o representación del cliente. Ya. Tenemos un problema para resolver porque la senadora Rincón está ahora... ¿Es posible contactar al senador Arboe para que tengamos quórum? Ya, vamos a suspender un minuto la sesión porque tiene un problema de... Y vamos a seguir funcionando como comité, ¿ya? Para ver la reacción. Suspendemos la sesión. Ya.
¿Se dice el tablet o la tablet? Siempre tengo duda. ¿Ah? ¿Ah? Le tablet. Yo digo el tablet, pero no, yo digo el... ¿Ah? Sí. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que el artículo 21, o tienes que olvidar, vamos a reiniciar la sesión, ¿ah? Se reinicia la sesión, para que la avisa, pues está transmitiendo, ¿no? Para que avise que la reiniciamos. Entonces, ya, la parte que me gusta a mí la campanilla, ya. En el artículo 21 dice, devengo interés, el nuevo crédito que se otorga en virtud de esta ley, la senadora Rincón propuso que fuera de este título. Entonces hay que resolver si es de esta ley o de este título. Yo personalmente soy partidario de o que se retire la indicación o rechazar la indicación, por lo siguiente. Porque en rigor, aquí lo que estamos diciendo es que no se puede... claro, de esta ley, porque el día de mañana alguien podría modificar otro artículo de la ley y se va a entender que solo se aplica al título. No, pero es que se fue un matinal. Entonces, habría quórum para resolver. Entonces, tomemos la votación. Senador Durán, ¿usted es partidario título o ley? Para hacerlo más rápido. Yo soy partidario de ley y que se mantenga la redacción original. Perfecto. Entonces, ¿habría unanimidad para mantener la redacción original? ¿El Ejecutivo retira la indicación o la rechazamos? ¿Qué prefiere? La retira, perfecto. Retirada, entonces. Y la sugerencia de porque en la columna de la propuestas post-indicación, el Ejecutivo propone cambiar nuevo proveedor por C. Eso no, perfecto. eso lo retiró. Entonces retira todo. Eso lo retiró todo, Ya. sí, lo retiró todo. Ya, vamos entonces ahora a la indicación 54 que está en la página 38. El artículo 22 se refiere a la solicitud de certificado por parte del nuevo proveedor. Está el senador Arboe, bienvenido senador Arboe, ¿cómo está? Hola, senador. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. ¿Qué tal? Buenos días. Estaba con problemas para conectarme. Sí, así nos informaron. Vamos en la página 38 del comparado de 5 columnas, que es el que envió Pedro por... Sí. Por internet Está la senadora Rincón, ahí está. y WhatsApp. Tiene que prender el micrófono. 5, ¿no? Senadora Rincón, no la escuchamos, tiene que prender el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya no, les decía que yo me había comprometido con este matinal antes que citaran a comisión, así que les expliqué, sigo acá en la comisión y cuando terminemos me reintegro al programa. Bueno. Bienvenida, como siempre. Entonces, ¿qué matinal para después verla? En Mega. En Mega, ya. No, ya no lo vas a ver, mucho gusto. Tienes comisión de Hacienda tú. Sí. Ya, entonces vamos entonces al artículo 22. El artículo 20, pasamos ahora al título cuarto, disposiciones varias. El artículo 22 se refiere a la solicitud de certificado por parte del nuevo proveedor. Y recae respecto de este artículo varias indicaciones. Vamos a ir viendo por inciso. El primero dice, una vez presentada la solicitud de portabilidad por el cliente, el nuevo proveedor podrá pedir directamente al proveedor inicial el certificado de liquidación del respectivo cliente. La emisión de dicho certificado no podrá implicar el bloqueo de productos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17D de la Ley sobre Protección de Derechos de los Consumidores. Entonces, la primera indicación 54 es más bien de forma de cambiar nuevo la segunda vez que figura por correspondiente, para no ser reiterativo, y la siguiente es para agregar la siguiente parte final. El proveedor estará obligado a solicitar un certificado de liquidación directamente al proveedor inicial en los casos en que un cliente le presente una solicitud de portabilidad sin acompañar su certificado de liquidación. No obstante esta indicación, el Ejecutivo propone reformular el artículo completo y sugiere que en la columna tercera reemplazar el inciso primero completo por el siguiente. Solicitud de certificado por parte del proveedor. Una vez presentada la solicitud de portabilidad por el cliente, el correspondiente proveedor deberá pedir directamente al proveedor inicial el certificado de liquidación del respectivo cliente.
La emisión de dicho certificado no podrá implicar el bloqueo de productos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17d de la Ley sobre Protección de Derechos de los Consumidores. Sin perjuicio del anterior, no será necesario para el correspondiente proveedor pedir dicho certificado cuando el cliente lo acompañe en su respectiva solicitud. Da la impresión de que es muy similar, pero la diferencia con la indicación 55 propiamente tal es que queda fuera que el proveedor estará obligado a solicitar este certificado de liquidación. Le damos la palabra a Katherine para que explique la indicación. Y lo de una pregunta, yo me perdí en el comparado porque estaba mirando página 35, dije. No, 38 y 39, 38 y 39. Perfecto, gracias. Indicaciones 54 y 55. 38. Sí, ya la vi. Ya. Acá lo que estábamos haciendo, lo que hace el artículo en general es que el cliente es el que solicita la portabilidad al nuevo proveedor, pero el cliente puede ir a solicitar esa portabilidad con el certificado de liquidación o bien puede decir solo solicito la portabilidad y darle con eso el poder al nuevo acreedor para que le solicite el certificado de liquidación al proveedor original. Con eso lo que estamos haciendo es simplificar aún más el trámite para los clientes. Entonces, le estamos dando la potestad al nuevo proveedor para que vaya a pedir el certificado, de que ese certificado no iba acompañando la solicitud de portabilidad. Que la solicitud de portabilidad podría ser incluso de manera telefónica. Entonces, nuestra nueva redacción responde a que la Rincón dijo que estaba demasiado enredada la forma en que estaba inicialmente y es por eso que estamos simplificándola a lo que tenemos ahora. Pero quedó súper la redacción. Si quiere, la repetimos. Pero está clara. Sí, lo que pasa es yo tengo la duda con la palabra correspondiente. Ese cambio específico estaba en nuestra indicación porque nuevo proveedor, según las definiciones, es cuando ya el cliente le aceptó la oferta. Entonces aquí es solo un correspondiente proveedor porque el cliente está solo en la parte de cotizar y no ha aceptado la oferta. Por lo tanto, ese no es el denominado nuevo proveedor. Ese es un potencial nuevo proveedor. Eso, es como un potencial nuevo proveedor. Pero correspondiente proveedor, ¿qué se entiende? Tengo la duda. O sea, perdón. Senador Arboe. Senador Arboe. Ya tiene la palabra el senador Arboe. Gracias, presidente. Sí, yo creo que en general está bien. Me preocupa esta lógica del potencial proveedor. Hay dos cosas que preocupan. La primera, cuando se hace referencia a que no podrá haber bloqueo de productos. Yo entiendo, estamos en el supuesto de que un cliente que tiene un crédito hipotecario con un banco y a su vez tiene una cuenta corriente, tarjeta de crédito, etcétera, va al nuevo proveedor y le dice, mire, quiero portar mi crédito hipotecario. El nuevo proveedor va y pide el certificado al nuevo banco y ese banco no va a poder bloquear la tarjeta de crédito ni tampoco ¿cómo se llama? La cuenta corriente. Entiendo eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay varias modalidades. Perdón, presidente. Senador Arboe, ¿terminó de hacer su consulta? Para terminar, presidente. Esa es una primera pregunta que tengo. Y la segunda, coincido con usted, porque cuando se habla de, dice, sí, el anterior, no es necesario para el correspondiente proveedor pedir dicho certificado cuando el cliente lo acompañe. Bueno, obvio. Pero el correspondiente proveedor me causa cierto ruido. Podría ser, como usted decía, un potencial proveedor o el nuevo proveedor, buscar la fórmula, pero el correspondiente proveedor, eso sí, es la expresión adecuada. Eso es, presidente. Ya. Senador Rincón, ¿usted quiere hacer una pregunta? No, lo que pasa es que estaba mirando el texto, presidente, y efectivamente yo encontraba que la redacción antigua estaba enredosa, pero la verdad es que esta nos ayuda mucho en desenredar el tema. Creo que lo complejiza aún más. No sé si les parece leer la antigua redacción,
y ver con cuál nos quedamos, porque de verdad no creo que ayude esto a aclarar el tema. ¿Escucharon? ¿Aló? Sí, escuchamos. Sí, Sí, escuchamos. Le damos la palabra a Catherine y después vamos a ver cómo resolvemos. No sé si a mí, les parece que la leamos antigua y ver primero cómo resolvemos. le damos la palabra a Catherine para que explique. Y segundo, yo insisto que el concepto correspondiente proveedor, yo no sé dónde está establecido en otra ley, porque no se entiende, porque lo que plantea el Ejecutivo es que el nuevo proveedor no es proveedor en la medida que no se perfeccione, podríamos decir, el contrato. Es un potencial nuevo proveedor. Pero la palabra correspondiente proveedor no resuelve ese tema, porque también da a entender que es un proveedor. Entonces, habría que buscar un término que jurídicamente sea más preciso, independientemente del tema de la redacción al cual hizo referencia la senadora Rincón. Entonces le damos la palabra a Catherine y después vamos a ver el tema de la redacción que propone la senadora Rincón. Perfecto. Nosotros estaríamos de acuerdo, entendemos el problema que causa correspondiente, creemos que podría quedar bien con potencial nuevo proveedor, potencial nuevo proveedor. Respecto del bloqueo que se menciona acá, el cliente para los productos rotativos va a tener tres opciones. El cliente va a poder bloquear voluntariamente sus productos. Podría ser en el caso en que el cliente tenga varias tarjetas de crédito con varios bancos y está decidiendo, por ejemplo, bloquear estas, o bien tiene la suficiente liquidez como para no usar sus tarjetas de crédito. Eso es un derecho que tiene el cliente, y uno podría pensar que si el cliente llega con sus productos bloqueados, va a tener más ofertas de parte de proveedores. Además, el cliente va a poder tener la libertad de decir, sabe que yo no le bloqueo mis productos, no me bloquee las tarjetas, yo quiero esta solicitud, quiero el certificado de liquidación, pero que no me bloquee mis productos. Y si es que no bloquea los productos, tiene dos posibilidades. Toma un compromiso de deuda máxima en aquellos productos que no está bloqueando, pero es una deuda máxima de buena voluntad. No es que no pueden endeudarse más allá de esa deuda máxima. Por ejemplo, puede tomar un compromiso, tiene una emergencia, por ejemplo, tuvo que ir a la clínica y tuvo que pagar más que eso, lo pagan más. Este no es un compromiso que le impida usar más allá de esto de los productos, solo es un compromiso. Y la otra alternativa es decir, no me bloqueé mis productos, yo no tomo el compromiso y por lo tanto podría ser que yo me endeude hasta el tope de mi tarjeta y usted me tiene que evaluar con esto. En el caso en que se toma el compromiso de tener una deuda máxima y el cliente no se pase de esa deuda máxima, el nuevo proveedor no se puede echar para atrás con la oferta, porque el cliente hizo un compromiso y lo está respetando. Y en el caso en que el cliente hizo un compromiso y no lo está respetando, entonces ahí el nuevo proveedor tendría el derecho a quitarle la oferta, pero no ocurre de manera automática. Es un derecho del nuevo proveedor porque el cliente le prometió algo que no está cumpliendo. Eso. Entonces, este bloqueo se refiere al caso en que el cliente decide no bloquear sus productos. Y por lo tanto dice, oiga, usted de acuerdo a lo que dice la ley del consumidor, debe respetar que si el cliente no quiere bloquear su producto, usted no le puede bloquear su producto. Sí. Estamos claros. La senadora Rincón iba a intervenir y después el senador Galilea. Nos dicen del canal del Senado que los senadores cuando hablen prendan el micrófono y cuando no hablen lo apaguen, porque se está produciendo una saturación, no aquí estamos escuchando perfecto, pero en la transmisión de televisión se produce una saturación de sonido, por el sonido ambiente. Entonces cuando no intervengan, apagan el celular, estoy clarito. Apagan el micrófono y cuando intervengan lo prenden. Senadora Rincón y después el senador Galilea. Senador Rincón. Ya, yo lo tenía apagado. Gracias, presidente. A ver, creo que el sentido del artículo es claro y tenemos un problema de redacción. Y yo coincido con el presidente respecto de que la palabra correspondiente no ayuda mucho, que era además mi tema, uno de mis temas cuando vi la indicación original del Ejecutivo. Entonces,
entendiendo lo que busca el artículo, creo que no está siendo claro en su redacción, y si pudiéramos buscar una redacción más amigable sería ideal, porque leo la indicación antigua y tampoco me resuelve el tema. Entonces, someto a consideración de la comisión ese punto, presidente. Senador Carilea, y resolvemos. A ver, Katy, corrígeme en esto. Todo este proceso de portabilidad financiera se inicia con... Vamos a partir con una... No, con una especie de liquidación que entrega el banco original a un cliente de qué es lo que debe en cada uno de sus productos, ¿no es cierto? Que naturalmente lo va a pedir él, el propio cliente. Solo una corrección chiquitita, Sí. que podría comenzarse de dos maneras, o con ese certificado de liquidación, o solo expresando mi voluntad de hacer portabilidad y sin haber pedido aún y sin ver aún el certificado de liquidación. Yo podría llamar por teléfono y decir, sabe que yo quiero hacer portabilidad, pero no sé bien qué productos tengo. Encárguese usted de averiguármelo y de hacerme una oferta. Ya. Es de Sigamos. las dos maneras posibles. Ya, pero está bien. Ya sea porque partiste pidiendo tú un certificado de deuda a tu propio banco, o ya sea porque le mandaste a un banco nuevo una carta diciendo que quieres iniciar un proceso de portabilidad financiera, da igual, porque en el hecho, hasta que el segundo banco no te dice que ok a la solicitud de portabilidad financiera, ¿ya?, todavía no ha empezado nada que genere efectos jurídicos. Entonces tú con el banco 2 ya iniciaste el proceso de portabilidad porque el banco te dio el certificado de portabilidad financiera, ¿ya? Ahí tú vas al banco 1 o el banco 2 va al banco 1, pueden ir los dos y decirle, oiga, deme la liquidación ya definitiva de los productos para yo hacer mi oferta definitiva, ¿no es cierto? Y en ese instante, de acuerdo a los artículos anteriores, Pedro, y en ese instante, cuando ya tú ya tienes la oferta de portabilidad financiera del banco 2, está comunicada al banco 1, el banco 2 puede decirle al banco 1, necesito que bloquees todos los productos. Se bloquea, se hacen los mandatos, se hace toda la cosa y finalmente, si todo sale bien, se completa el proceso de portabilidad financiera. Entonces, yo creo que este artículo 21, el artículo 22, no sé muy bien ni para qué existe, para ser honesto, porque yo creo que tiende a enredar todo, porque mezcla bloqueo de esta ley con bloqueo de la ley de protección al consumidor, que para ser sincero no sé muy bien en qué consiste ese bloqueo, pero si ya existía la portabilidad, la solicitud de portabilidad financiera aceptada por el banco 2, lo que dicen los artículos anteriores de esta misma ley es que en ese instante sí puede proceder el bloqueo. Entonces, enredar los distintos bloqueos en esta ley creo que solo nos perjudica. Y no creo que esté, en realidad no sé, vuelvo a decir, no sé qué aporta este artículo para todo el proceso anterior, porque ya está claro de que sea como sea, porque porque lo solicita el cliente o porque lo solicita el banco que emitió una voluntad de hacer portabilidad financiera, está claro que el banco 1 tiene que dar los certificados y 2, si es que ya estaba la solicitud de portabilidad financiera formalmente otorgada, ya está claro además anteriormente de que el banco 2 puede pedir el bloqueo de las cuentas. Entonces, si desapareciera este artículo 22,
no veo en qué, creo que simplifica más que ayuda al entendimiento de esta ley, a menos que yo tenga algo confundido, doña Katy. Senador Arboe. Presidente, precisar que el artículo 21 hace mención a el bloqueo de productos establecido en el artículo 17, letra D de la Ley del Consumidor. El artículo 17, letra D de la Ley del Consumidor, cuando se refiere a bloqueo, es por solicitud del consumidor. Se establece que, dice, los consumidores tendrán derecho a poner anticipado a uno o más servicios financieros por su sola voluntad y siempre que extingan totalmente las obligaciones con el proveedor asociadas a él o los servicios específicos que el consumidor desea determinar, incluido el costo por término de pago anticipado determinado en los contratos de adhesión. O sea, me da la impresión de que este artículo, al hacer referencia a eso, más que en la lógica de plantear el senador Galilea, que es el bloqueo que hacen los proveedores, se refiere a la posibilidad del término anticipado de algún servicio financiero contratado por el consumidor a petición de este. Esa es mi interpretación al citar ese artículo. En ese escenario, si lo vamos a circunscribir a eso, en este artículo, quedarían vigentes los otros que dicen relación con los bloqueos de los proveedores, ¿ya? Y ahí una advertencia, porque si se establece que este artículo dice que la emisión del certificado no puede implicar el bloqueo de los productos, bueno, de todas le da un mandato al proveedor nuevo para que vaya y pida el certificado, no debería producir ningún tipo de bloqueo. Entonces, pero lo que sí es importante es que los bloqueos hechos por el proveedor inicial queden muy regulados, porque podría ocurrir que toda esta ley se transforme en letra muerta si yo digo, mire, ¿sabe qué? El banco A tiene condiciones muy ventajosas respecto al banco B del cual yo soy cliente. Agarro mi crédito hipotecario, portabilidad, me lo llevo al banco A, pero el banco B me dice, usted se lo lleva, entonces me paga inmediatamente su tarjeta de crédito, su línea de crédito, todo, lo cual en la práctica en definitiva es imposible que yo haga efectiva la portabilidad. Eso es. Yo creo que ese el punto aquí se refiere a los bloqueos que hace el cliente. Sí. Presidente. En el otro caso, la idea es evitar que el proveedor inicial pueda realizar bloqueos que hace que la portabilidad al final sea puramente enunciativa o declarativa, pero no real. El senador Arboe y después Catherine. Senador Arboe. Sí, una propuesta base que, para no confundir los términos, quizás en este artículo podríamos eliminar la palabra bloqueo. Y es, porque técnicamente el consumidor no está pidiendo el bloqueo, técnicamente está pidiendo el término anticipado de un contrato de servicio financiero. Entonces, si cambiamos esa nomenclatura, no lo confundiríamos con el bloqueo que hacen los proveedores a que hacemos referencia en otros artículos. Una sugerencia. Catherine. Presidente, nosotros estaríamos de acuerdo en eliminar desde el punto seguido, donde termina del respectivo cliente, la emisión de dicho certificado, todo eso eliminarlo, porque entendemos que está claro que se aplica la ley del consumidor y por lo tanto esta parte se puede prescindir de ella y de esa manera no confunde. Y solo para aclarar el espíritu de lo que estábamos haciendo, nosotros queríamos evitar que se bloqueara los productos con esa primera solicitud de certificado que se lleva a cabo para comenzar el proceso de portabilidad, que no está relacionada con el bloqueo que de todas maneras hay que realizar un día antes del pago, que porque necesito tener a firme el monto para pagar las deudas pendientes. Entonces, quizás queda mejor eliminando toda la frase que viene después del punto del respectivo cliente. O sea, perdón, entiendo que sería retirar la indicación 55, entonces. Retirar la emisión de dicho certificado no podrá implicar el bloqueo del producto conformidad con lo dispuesto en el artículo 17D de la Ley 19.496. El senador Arboe no está de acuerdo. No, presidente, yo ahí no estoy de acuerdo por lo siguiente, porque pensemos que esta ley la van a aplicar los abogados de la industria financiera, que siempre se han negado a incorporar normas de protección al consumidor.
Entonces, si usted revisa la Ley General de Bancos, no contempla en ningún artículo la palabra consumidor, nunca. Eso ha sido una pelea constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no eliminaría la referencia a la ley del consumidor, esta lógica de que se entiende que se aplica, me va a disculpar, pero esto puede terminar judicializado. Lo que yo haría es que cambiaría la palabra bloqueo. Diga, no podrá implicar o la emisión de dicho certificado mantendrá la facultad del consumidor contemplada en el artículo 17, letra D. ¿Se fija? Ya, Con mira, eso uno cambia la nomenclatura, sí. pero refuerza el derecho al consumidor a seguir poniendo términos anticipados a los convenios, a los contratos en materia de servicios financieros. Mire, como la senadora Rincón además hizo referencia a la redacción, Katy, ¿será posible elaborar una, como lo hicimos en la sesión pasada, una redacción perfecto, que incorpore lo que han planteado aquí los senadores, que es básicamente hacer referencia a la ley del consumidor, pero acotada a lo que representa, no utilizar el término bloqueo para que no se produzca una confusión de conceptos, y establecer obviamente que el nuevo proveedor, que se va a llamar ahora, no sé, a mí tampoco me convence del todo el potencial nuevo proveedor, pero hay que buscar un término. El correspondiente proveedor, a mi entender, no procede. O sea, porque correspondiente proveedor, nadie va a entender qué es el correspondiente proveedor. Sí. No es un término autoexplicativo, y como tampoco se utiliza en otros cuerpos legales, y está definido en otros cuerpos legales, va a ser motivo de controversia. Entonces, o utilizamos un concepto autoexplicativo, como se dice, o sea, que uno lo lee y se entiende por sí solo, o va a haber que definir qué es lo que significa. Entonces, si es posible trabajar una redacción, y el senador que le lea va a hacer una propuesta. Tengo que leer. No, presidente, yo solo quería que el artículo que estamos viendo, que es el 22, finalmente, ¿no es cierto? Es el 22. Al final tiene dos cosas distintas. Uno que tiene que ver con la operatividad de cómo funciona o no funciona la oferta de portabilidad. Y por lo tanto, Katy, que viene a ser como la parte primera. Y esa yo creo que debiera estar, si tú quieres clarificar ese punto mejor de lo que estaba antes, yo creo que tiene que estar establecida en el artículo 4, que es donde está todo el proceso de portabilidad, que es lo que hace el nuevo oferente, el antiguo oferente, en fin. Yo creo que eso está mejor radicado allá. Y este artículo lo dejaría solo para lo que decía el senador Arboe, decir que todo esto no obsta a lo establecido en el artículo 17D de la Ley de Protección al Consumidor, para que quede claro de que esta ley en ningún caso altera los derechos que tienen los consumidores respecto a la propia ley del consumidor. Entonces, yo separaría las dos cosas. Si tú quieres especificar mejor quién puede, quién no puede pedir los certificados de deuda, déjalo en el cuarto, que es donde se trata ese tema. Y si quieres además dejar establecido de que nada de esta ley pasa por encima de la Ley de Protección al Consumidor, bueno, dilo aquí, solamente eso, en el artículo 22. Me parece que así queda más claro la redacción del texto. Vamos a ver al Ejecutivo que redacte una propuesta alternativa. Senador Rincón. No, yo coincido con lo que han planteado mis dos colegas, con el senador Galilei y el senador Arboe. Creo que la mención en la ley del consumidor bien, pero yo pondría expresamente, tal como usted dice, la figura en concreto, porque hacer mención a otras leyes sin decir de qué estamos hablando nunca me ha gustado. Por lo tanto, si el Ejecutivo pudiera hacernos una propuesta, rescatando lo que usted propone, más la propuesta final del senador Galilea, que además recoge el senador Arboe, creo que sería impecable. Ya, entonces Catherine queda con la encomienda, con el cargo. Sí. Que lo ha hecho muy bien además todas las veces que le hemos solicitado una redacción, así que después se han aprobado por unanimidad. Pasamos a la indicación siguiente. Confiamos en sus enormes capacidades, así que pasamos a la indicación siguiente. Lo que pasa es que las indicaciones siguientes también están referidas al mismo artículo 22. No sé si podría quedar todo pendiente. Sí, pero deberíamos ahora decir qué es lo que queremos. Pues si queda pendiente, después reabrimos el debate. Sí, y queda nuevamente pendiente. El Ejecutivo no va a tener claro cuál es lo que cuál debería ser los parámetros o las bases de la nueva redacción. No, seguimos en el 22. Por lo que pasa es que en el inciso segundo
La indicación 56 está referida al inciso segundo y es solamente Lea un el inciso apunto segundo, formal. lea el inciso segundo. El inciso segundo de este artículo del texto aprobado en general es: en caso de que corresponda la emisión del certificado de pago del impuesto de timbre y estampilla que se refiere el numeral 17 del artículo 24 del decreto ley 3.475 de 1980 sobre timbre y estampilla, y el certificado no se encuentre vigente o no haya sido entregado al nuevo proveedor, este último podrá solicitar uno nuevo directamente al proveedor inicial sin costo para el cliente. La indicación del 56 es para sustituir lo que está ahí subrayado. Al nuevo proveedor, este último podrá, por la frase el proveedor. Al proveedor, este último deberá. O sea, se elimina nuevo y en vez de podrá solicitar, deberá solicitar. Ese es el cambio. Catherine, ¿podría explicar ese cambio? ¿Cuál es la razón del cambio? Nuevo por la misma razón que antes, porque al no estar firmada por el cliente la aceptación de la oferta que le hace el nuevo proveedor, todavía no se llama nuevo proveedor. Entonces, por eso estamos eliminando la palabra nuevo y sería aplicable el mismo concepto que vamos a aplicar en el inciso anterior. Ya, entonces, a ver, yo creo que estamos de acuerdo con el deberá en vez de podrá solicitar. Eso, en el deberá. El deberá no estamos de acuerdo, porque y respecto del nuevo proveedor, potencial proveedor, correspondiente proveedor, cuando esté la redacción, aplicamos el mismo concepto en todo el artículo. ¿Habría acuerdo con eso? Ya. Sí, es solo eso. Pasemos al inciso, queda pendiente la redacción, pero está claro, yo lo que quiero es que veamos qué es lo que le vamos a pedir al Ejecutivo, porque para que la redacción sea coherente. Por eso creo que hay que de todas maneras discutir lo que viene después. Ya, vamos a la indicación número 57. Eso está referido al inciso final, que dispone la facultad del nuevo proveedor para solicitar los referidos certificados se entenderá revocada al término de la vigencia de la solicitud de portabilidad cuando el cliente haya rechazado la oferta, se haya retractado de la aceptación de la misma o cuando se hayan realizado todos los pagos correspondientes de conformidad con la respectiva oferta debidamente aceptada. El cambio es más bien de redacción, pero sin variar el contenido. La parte que está subrayada dice de portabilidad cuando el cliente hubiera rechazado la oferta de portabilidad, se hubiera retractado la aceptación de la misma o cuando se hubiere. O sea, cambia haya rechazado por hubiere. Pregunta, retractado de la aceptación de la misma. Retractado de la aceptación de la misma. Eso nos queda un poquito vago en términos de que podría, porque una vez que está aceptada se tiende a perfeccionar. El consentimiento aquí se perfecciona de manera consensual, o sea, no es necesaria una formalidad. O es necesaria una formalidad, pregunto. Porque ¿hasta cuándo se puede retractar? Hasta que no se hayan generado los pagos. ¿Y eso dónde está establecido? En la parte de los pagos. O no no se hayan realizado todos los pagos, eso. Por tanto, se podría entender que se puede retractar de la aceptación. No, se hubiera rechazado la oferta de portabilidad. Sí. Se hubiera retractado de la aceptación de la oferta. O sea, y si usted me hace una oferta, se la firmo, pero después viene otro proveedor y me hace una oferta mejor, yo voy a donde el proveedor B y le digo, oiga, sabe que el proveedor C me hizo una oferta mejor, así que ya no quiero la oferta con usted. Ahí todavía no se han firmado los contratos específicos de cada uno de los productos, entonces ahí yo todavía me podría retractar. Pero aquí, no se ha generado ningún pago. Hay que establecer claridad hasta cuándo se puede retractar. Porque con la redacción... Hasta que se genera el primer pago. Si se genera el primer pago, se entiende que el proveedor evalúa al cliente haciéndole toda la oferta de producto. Entonces yo no le puedo decir, ahora que estamos de acuerdo. Pero para el segundo y tercero me arrepiento. Pero ¿dónde está establecido eso? ¿Dónde está establecido que hasta que se genera el primer pago? Lo estamos buscando, pero está. Ya. Está en que una vez que se genera el pago, no puede haber... Ya. Senador Durana y después senador Arboe. Senador Durana. Una consulta. ¿Puede existir un primer pago si no se han firmado los documentos? Yo creo que el primer paso es la firma de los documentos y después el banco B paga. Yo nunca he visto, entonces yo creo que tiene que ser el minuto de que ya se firmaron los documentos
ya está la obligación contraída. Yo creo que si ya hay documentos firmados, no se podría retractar el cliente. Yo nunca he visto que haya habido un pago antes de una firma formal de un documento. Senador Arboe. Senador Arboe, y después le doy la palabra. Mira, esta es la situación. Tiene la palabra el senador Arboe. Esta es la situación muy parecida a lo que se llaman las obligaciones precontractuales en los contratos de seguro. Que ocurre lo siguiente, que es que en el tiempo intermedio que hay entre la oferta del seguro y la suscripción de los documentos, existe una cobertura. Ahora hay obligaciones precontractuales. Le voy a contar lo siguiente. Si nosotros consideramos que en el tiempo intermedio entre la oferta y la suscripción de los documentos hay algún tipo de relación y está facultado el banco para pedir la solicitud de certificado al banco original, digamos, al proveedor original, el problema va a estar por si es que la persona después dice, no, sabe que no acepto la oferta. ¿Qué ocurre con ese certificado? Lo que está regulando acá es que dice, mire, en esos casos, el nuevo proveedor no está facultado para pedir el certificado. Pero si ya lo ha pedido, la pregunta es, ¿quién queda con ese documento? Porque finalmente también se trata de datos personales. Perdimos la señal del senador Arboe. Ahora sí, dele. Adelante. Perdón. Si puede repetir, Felipe, ¿podría repetir lo último porque no te escuchamos? Lo que decía lo siguiente es que si hay un tiempo intermedio entre la oferta del nuevo proveedor y la suscripción de los documentos, ese periodo intermedio estaría facultando actualmente al nuevo proveedor a pedir el certificado de deuda al banco anterior e incluso solicitar el bloqueo de determinado tipo de producto. Pero ¿qué pasa si el cliente dice, sabe que no acepto la oferta? Y ya ha pedido el certificado del nuevo proveedor. ¿Quién se queda con el certificado? ¿De quién es el certificado? ¿Es legítimo que el certificado lo tenga el nuevo proveedor? No parece adecuado, si finalmente no va a ser cliente. Entonces debiésemos consignar, al igual que lo hicimos en la ley de datos personales respecto a las compañías de seguro, deberíamos consignar la obligación del nuevo proveedor o del potencial nuevo proveedor, del oferente, en este caso técnicamente hablando, del oferente, de devolver esos antecedentes al titular. Distinguiría, y luego la palabra al senador Galilea. El artículo 8, aquí me dice Pedro, establece hasta cuándo se puede realizar el retracto de la oferta. Respecto a lo que señala el senador, el senador Durán hacía referencia a eso, pero básicamente hasta que no se celebraron, a lo menos uno de los contratos contenidos en la oferta, celebrado uno de los contratos, se entiende que no se puede retractar. ¿Cómo quedó la redacción? ¿La tiene ahí para que la pueda leer la última? Vamos a leer la redacción y después vamos a hacer referencia a lo que planteó el senador Durana y el senador Arboe. ¿Ah? Ya, senador Galilea quiere complementar y después vamos a leer la redacción. Senador Galilea. Oye, Katy, de nuevo. A ver, este inciso final del 22 nos lleva a la facultad del proveedor, del nuevo proveedor, para solicitar los certificados. Y lo que está tratando de especificar es cuándo esa facultad de pedir certificados terminó. Sí. Ya. Pero de nuevo yo creo que este artículo vuelve a meter más confusión que claridad, porque en el artículo, creo que el 7º, la aceptación de oferta de portabilidad, que es la que da derecho al banco 2 para pedir todos los certificados, tiene que ser por escrito. Lo dice expresamente la norma. El artículo 8 se refiere exclusivamente al retracto. Entonces, si tú quieres especificar cualquier otra cosita de que, si por último, una vez retractado de acuerdo a esta norma, el nuevo proveedor no podrá pedir certificado, bueno, déjalo en el artículo 8, pero no hagamos referencias en el artículo 23 a lo que debió haber estado establecido en el artículo 8. Porque si no terminamos todo confundido. Sí. ¿Ya? Entonces es simplemente eso. Si tú crees que es preciso señalar de que una vez operado la retractación de acuerdo a estas normas, el nuevo proveedor no puede pedir certificados, ya, dilo, pero dilo en el 8.
No, Perfecto. no 20 artículos después, porque si no es para pura confusión. Ese es solo mi... Vamos a leer cómo quedó el artículo 8º. Retracto de la aceptación de la oferta. El cliente podrá retractarse de la aceptación de la oferta mientras no hubiere celebrado con el nuevo proveedor a lo menos uno de los contratos especificados de la oferta. Se entenderá que el cliente se ha retractado de la aceptación de la oferta de portabilidad si no contrata a lo menos uno de los productos o servicios financieros ofrecidos dentro del plazo de suscripción referido en la letra A del inciso primero del artículo 6. La sola retractación de la aceptación de la oferta revocará el mandato de término otorgado por el cliente. Las disposiciones del artículo 3º bis de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores no se aplicarán a la regulación contenida en este artículo. Que aquí hay dos cosas. El senador Durana plantea el tema de la firma del contrato. Sí. Y el senador Arboe plantea otro tema, que es el tema de los datos personales. Yo entiendo, porque la aprehensión del senador Arboe tiene sentido, porque efectivamente, claro, uno va donde un banco nuevo y dice, ¿sabe qué más? Es como, sáqueme una radiografía de mi situación. De lo que yo le doy a otro banco, usted va a tener una información que en rigor de la cual yo soy titular y solo la conoce mi acreedor, nadie más. Pero se entiende que esto tiene sentido, esta excepción tiene sentido para facilitar la portabilidad, para evitar que el cliente haga trámites adicionales y porque dentro de los bancos se pueden comunicar. Pero lo importante es que esté acotada, es decir, que sea para efectos de que el nuevo banco pueda realizar la oferta y no para algo distinto. Sí. Entonces eso debería quedar debidamente resguardado. El senador Arboe va a hablar sobre este punto. Sí, yo respecto a ese punto creo que sería, y agradezco a la Secretaría, creo que sería mucho más pertinente que lo incorporáramos en el artículo 8º, que dijera los certificados y documentos emitidos por el proveedor original, solicitados por el nuevo proveedor, respecto del cual exista un retracto en la oferta, un retracto, digamos, del cliente, serán puestos a disposición o se entregarán al titular de la información. Punto. En definitiva, lo que se trata, yo entiendo que la información que va a pedir es acotada, digamos, al estado de deuda de la persona. Si el punto es que si no se produjo el contrato, no hay fundamento legal para que ese nuevo banco tenga esa información. Entonces lo que corresponde solamente es muy simple, poner ahí una línea que diga, en el caso de que haya retracto, en el momento que el artículo 8 lo señala, la información que ha sido entregada al potencial nuevo proveedor deberá ser entregada al titular. Punto. Senadora Rincón, podemos ver lo que planteó el senador Durana, profesora de la redacción del artículo 8. Senadora Rincón. Sí, cuando uno mira estos artículos que están en el título de disposiciones varias y después de escuchar a mis colegas, la verdad es que uno se pregunta cuál es el sentido de que estemos agregándolas, si podríamos ponerlas directamente en los artículos mencionados. Al final, esto lo único que hace es enredar el texto, salvo que haya alguna disposición que tenga sentido, pero tal como lo han señalado los senadores Arboe y Galilea, uno tiende a pensar que debieran estar mencionados explícitamente en los artículos ya referidos. Entonces, yo creo que el Ejecutivo debiera ver si tiene o no tiene sentido este artículo 22 en esta parte y revisar los que siguen. Respecto al tema del reglamento, probablemente sí tiene sentido que estén las disposiciones varias y las excepciones a la ley, más las sanciones. Muy bien, entonces, sobre lo que decía, ¿puede leer de nuevo el 8º? Porque es, para que quede claro lo que planteó el senador Durán. El senador Durán dijo, a propósito de la firma, pero vamos a leer de nuevo cómo quedó el 8º, ¿ya? Retracto de la aceptación de la oferta. El cliente podrá retractarse de la aceptación de la oferta mientras no hubiere celebrado con el nuevo proveedor a lo menos uno de los contratos especificados en la oferta. Se entenderá que el cliente se ha retractado de la aceptación de la oferta de portabilidad si no contrata a lo menos uno de los productos o servicios financieros ofrecidos dentro del plazo de suscripción referido en la letra A del inciso primero del artículo 6. Está claro. Entonces, pregunta. Celebrado, es el verbo celebrar el contrato, dice celebrado. Mientras no hubiera celebrado, ¿qué se entiende por celebrado en este caso? Estoy hablando de la regulación. Cada contrato tiene una regulación distinta, pero ¿se entiende que es la firma? La firma. O sea, hay una solemnidad mínima, pero que es la firma, ¿eso se entiende por celebrado? Sí. Es la firma
de alguno de los contratos que se contienen en la oferta. Entonces, lo que está planteas... la oferta que tiene la lista de todo lo que el proveedor nuevo le está ofreciendo. El cliente firma esa oferta o acepta de alguna manera esa oferta, pero hasta que no se firme alguno de los contratos se puede todavía retramitar. Ya. Entonces eso incorpora lo que planteó el senador Durana. Tiene razón el senador Durana, que es la firma, no el pago. Desde la ignorancia, quiero hacer una pregunta. ¿Todos los contratos que se establecen con proveedores de servicios financieros requieren firma? Hay algunos que podrán requerir ¿cómo se llama?, solemnidades adicionales. Pero al menos requieren la firma. No hay ningún contrato de carácter consensual que se pueda celebrar con una institución financiera. Hoy pregunto, porque el celebrado es genérico. ¿Se entiende de qué es celebrado? Y celebrado podrá ser consensual o solemne. En el caso de la firma hay una solemnidad mínima, pero que es la firma. Entonces la pregunta, ¿son todos requieren la firma o habrá alguno que pueda ser de carácter consensual? O sea, que hasta la mera voluntad de las partes, expresada como tal. Aplica las reglas de cada uno de los tipos de contratos, pero nosotros entendemos que para cada uno de esos contratos que estarían contenidos en la oferta sería la firma. Al menos la firma. Sí. Perfecto, ya. Ya, perfecto. Eso. Entonces, Presidente, recogió lo que plantearon los distintos senadores respecto del orden y sí, para la nueva redacción. Ya. Sí, estoy completamente de acuerdo con agregar el tema, reordenar en los artículos que corresponden, agregar lo que dice el senador Arboe, que es la obligación de restituir los certificados una vez que ha ocurrido el retracto, y además estamos agregando un artículo respecto al tratamiento de los datos personales que dice que los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el tratamiento de datos personales, con especial resguardo de los fines para los cuales fueron autorizados por su titular. Que es esto de solo los pueden usar para esa finalidad, pero entendemos, vamos a agregar además explícitamente esto de que una vez que ya no existe esa relación contractual, entonces deben entregar los certificados. Perfecto. Senador Arboe. Sí, a mí me parece bien esa solución. Solo quiero sugerir a la comisión que en la redacción que hagamos usemos un lenguaje evolutivo. Me refiero principalmente a que la actual situación de pandemia nos ha demostrado, por ejemplo, que la redacción de nuestras normas en materia de otorgamiento de consentimiento muchas veces exigen la presencia física de las personas. Y eso es un problema. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de la suscripción, creo que en la comisión, en la historia de la ley, debe dejarse establecido que es perfectamente posible que esa suscripción, esa firma, también pueda ser eventualmente firma digital o algún mecanismo con validación digital, porque de lo contrario, lo que podría ocurrir es que en esta época que se requiere, por ejemplo, mayor facilidad para hacer la portabilidad, haya que hacer un conjunto de trámites presenciales que no es posible hacer, lo cual podría poner en tela de juicio, digamos, la aplicación práctica de esta portabilidad financiera. Solo eso, que quede establecido como concepto. Y a la pregunta del presidente respecto a si existe algún contrato que tenga vigencia aún antes de la firma, sí, el contrato es seguro. Basta el acuerdo de las partes manifestado de alguna forma, que puede ser incluso un correo electrónico de alguna forma, y en ese momento comienza a regir las obligaciones y derechos. Después requiere la solemnidad de la firma, pero originalmente comienza a regir, digamos, aún antes de la suscripción del contrato, entendida como la firma de los documentos. Solo eso. Bueno, la regla general es que los contratos son consensuales. Y la ley puede establecer solemnidades o requisitos adicionales, pero la regla general es que los contratos son consensuales. Por eso yo preguntaba si los servicios financieros todos requerían firma o eventualmente habría alguno de carácter consensual. Respecto al segundo punto... Lo que pasa, presidente, es que se nos fue. El mercado de los créditos de consumo, sí. Ahora pero sí. Principalmente, me da la impresión que principalmente vamos orientados a los contratos hipotecarios. Y como los contratos hipotecarios se hacen en escrituras públicas, la modificación de los mismos
problema que puede producirse es que para la portabilidad, si establecemos exactamente los mismos requisitos, habría que hacer mecanismos de suscripción de nuevas escrituras públicas que requieren actos presenciales. Esa es lo que estoy planteando. De hecho, en la actual polémica que se ha producido a propósito de las ofertas de los bancos para las repactaciones, uno de los puntos que ha trabado la negociación, que yo he estado en conversaciones con la asociación de bancos, es justamente este. Porque dice, mire, no hay un problema, yo le negocio a usted un crédito hipotecario, pues resulta que para negociar el crédito hipotecario tengo que modificar la escritura. Y como usted no puede ir a la notaría, hoy día tenemos un problema. Entonces le otorgo, comillas, un crédito de consumo, que no es un crédito, sino más bien es un pagaré. Porque como es consensual el pagaré, pero no así la escritura pública, ¿se fija? Entonces, para no cometer eso, que el lenguaje utilizado es evolutivo y admite o se entiende la posibilidad de que este consentimiento sea también a través de medios electrónicos. Nada más que eso. Yo tengo la duda si es que tenemos que incorporarlo en esta ley, porque hacemos referencia a la legislación general, y efectivamente la legislación general debe tender a lo que plantea el senador. Tú lo dejarías establecer en la discusión. Ah, perfecto, como la historia de la ley. Sí, nada más que eso, Perfecto, nada más que eso. perfecto. Sí, que lo plantea el senador Canelea, la historia de la ley, perfecto. Catherine, ¿le quedó claro los puntos planteados para la nueva redacción? Ya, entonces podemos seguir avanzando. Vamos a la indicación número 58, ¿no? Presidente. Sí. Para también advertir a Catherine que este inciso final comienza con la facultad del nuevo proveedor, para que también lo tengan presente, dado que está este encargo de la comisión de replantear el artículo completo. Comienza así, la facultad del nuevo proveedor. Bueno, artículo siguiente, artículo 23, reglamento de portabilidad. Dispone que un reglamento dictado por los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo podrá establecer las formas, condiciones, requisitos y plazos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera sin perjuicio de las demás especificaciones que señale la ley. La indicación 58 es para sustituir especificaciones por materia y la senadora Rincón propone mantener especificaciones y agregar materias. ¿Qué es especificaciones? Y lo otro que también se ha planteado durante el debate, si va a ser un solo reglamento o pueden ser distintos reglamentos según sean del producto de que se trate. Ya. ¿Qué es especificaciones? Porque materia yo entiendo que o sea, me parece más... Le doy la palabra al tiro a la señora Rincón. Está claro que hay que decir materias. La pregunta es si además hay que decir especificaciones. Porque a mí no me queda claro yo entiendo que materia es un concepto genérico que comprenda todos los demás. Pero la senadora Rincón tiene otro punto de vista, así que le damos la palabra. Rincón. Gracias, presidente. Dos temas. Uno, creo que el tema general que consigna este artículo, que es el tema de el reglamento de portabilidad, yo creo que lo hemos debatido en otras sesiones y si es un reglamento, que es lo que nos señala el Ejecutivo, lo que pedimos es que el reglamento pueda tener o consignar distintos temas a abordar, porque no es lo mismo un crédito hipotecario que uno de consumo, en fin, creo que se podría salvar de esa manera. Y respecto al tema del cambio de especificaciones por materia, creo que aquí lo que abunda no daña. Como estamos hablando del reglamento, el reglamento podría, ¿no es cierto?, abordar NX temas y el decir sin perjuicio de las demás especificaciones y materias o materias y especificaciones que señala la ley no perjudican nada a la redacción. Creo que lo deja más amplio. Pero mi tema más o lo que más me preocupa de esta norma es que si va a haber un solo reglamento, que ese reglamento pueda tratar distintos aspectos, porque hay distintos tipos de portabilidades o distintos créditos que van a poder afectarse a la portabilidad.
Sobre este punto, se ofrece la palabra al senador Arboe. Sí, solo para dejar constancia que el reglamento solo va a poder referirse a las condiciones, requisitos y plazos relativos solo a notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones comprobantes de pago. Nada más. Es decir, no hay otras facultades, porque lo que dice es que esos tres elementos, que son condiciones, requisitos y plazos, son relativos específicamente a estos temas. Hay que dejarlo presente. Porque al final después hace una especie como bolsillo payaso, diciendo, y las demás materias que señala la ley. Lo que Sí, yo establecería una redacción el más articulado, amplia. dejemos otros temas al reglamento. Mejor dejemos todos aquí adentro y no que sí. alguien tenga que mirar la ley y después ir a revisar cada artículo a ver si alguno de ellos le da atribuciones al reglamento. Y buscar una forma genérica que diga, o sea, que sea genérica y que lo que se menciona después sea enunciativo, tales como. Presidente. Tales No sé, como presidente. condiciones, requisitos, Sí. plazos, lo voy a parar al tiro, tales como requisitos, plazos, etcétera. Pero yo comparto lo que sea el senador, bueno, no vaya a ser que después no haya posibilidad, Presidente. atribución para redactar un reglamento sobre otras materias. Senadora Rincón. Presidente, el tema es que dice el texto, reglamento de portabilidad, dice, un reglamento dictado por los ministerios, ¿ya? Podrá establecer las formas, condiciones, requisitos y plazos relativos a las notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones o comprobantes de pago que deban emitirse en virtud de un proceso de portabilidad financiera sin perjuicio. ¿Por qué? Porque pese a que, como muy bien dice el senador Arboe, es para establecer formas, condiciones, requisitos y plazos, ¿ya? Pero es para establecer esas cosas respecto de notificaciones, comunicaciones, solicitudes, aceptaciones o comprobantes, pero cuando uno mira la ley en su conjunto, pueden haber temas que no estén especificados ahí y dice, podrá establecer, no dice establecerá únicamente. Yo sería cuidadosa con esto porque el reglamento, sin salirse del mandato legal, creo que tiene que tener cierta flexibilidad. E insisto, los temas que va a abordar el reglamento son portabilidad no de un producto, sino que de distintos productos. Senador Arboe. Sí, a ver, insisto, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Jimena. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando uno mira cómo están resolviendo estos temas en países desarrollados con economías digitales mucho más avanzadas, son mandatos más bien genéricos, que evidentemente siempre tienen que resguardar el principio de legalidad, pero son genéricos. Entonces uno podría poner, la forma de tener un reglamento o más reglamento, bueno, es discutible. Puede ser un reglamento con varios títulos, que uno se haga cargo, por ejemplo, de portabilidad de crédito de consumo, otra idea, él lo verá el Ejecutivo, pero uno más reglamento es un tema de discusión. Pero desde el punto de vista del contenido, cuando uno observa el derecho comparado, la tendencia a decir, por ejemplo, voy a poner como por ejemplo, podrá establecer la regulación necesaria para la aplicación práctica de la portabilidad establecida en la presente. Se nos fue el senador Arboe. ¿Puede repetir porque no se escuchó los últimos 10 segundos? ¿No se escuchó? Ya, mira. Lo que pasa es que el derecho comparado, lo que se está haciendo en las economías digitales es que los mandatos que se autorizan a los ejecutivos para poder implementar las leyes son más bien genéricos. Y dicen, por ejemplo, en el caso particular podría decir que un reglamento establecerá los mecanismos prácticos de aplicación de la presente ley, con lo cual quedan todos los elementos contenidos en la ley, principio de reserva de legalidad, pero a su vez también le da amplias facultades, porque de lo contrario, porque puede ocurrir que hoy día estemos regulando estos productos financieros, pero no sé, en el corto plazo imaginémonos que tenemos otros productos financieros que no están hoy día regulados en la ley. Entonces, para que no tengamos un riesgo de obsolescencia producto de la, comillas, imaginación en el diseño de nuevos productos financieros, yo sugeriría que la atribución fuera un poquito más genérica y no solo circunscrita a condiciones, plazos, etcétera, sino que una atribución más genérica siempre dentro, obviamente, del marco del principio de legalidad. Punto, senador Rincón. Yo comparto, presidente, justamente lo que dice el senador Arboe, por eso hacía la argumentación del cuidado que tenemos que tener con esta norma,
de tal manera que no quedemos atrapados en ella. Y por eso yo decía que solo poner materias me parecía que era complejo y lo ampliaba más, pero más allá de eso no me voy a quedar en ese punto porque da lo mismo si todos entendemos que es amplio, pero el punto central es lo que dice el senador Arboe. ¿Cómo lo hacemos para que no quede atrapado el reglamento sin salirse obviamente del mandato legal? Senador Galilea. Simplemente, y compartiendo lo que han dicho los senadores Rincón y Arboe, quizás debiera terminarse eso como sugerencia para el Ejecutivo, con la frase sin perjuicio de todos los demás aspectos que sean necesarios para la correcta aplicación de esta ley. Punto. Y ahí queda esa amplitud a la que hacían referencia los senadores Arboe y Rincón. Solamente como una idea para que lo traiga en la próxima redacción. Sin perjuicio, vuelvo a repetir para que el secretario tome nota, sin perjuicio de todos los demás aspectos que sean necesarios para la correcta aplicación de la presente ley. Así es. Hay una fórmula que tendrá que ser considerada ejecutiva en la propuesta de redacción final. Ya. Pasemos entonces a la indicación 59. Presidente, sí, senador por favor, lo que pasa es que tenemos problemas con el audio. Quizás si se acercan un poquito más al micrófono, sí, escuchamos un poco mejor. Sí, pero todo lo que hasta ahora no hemos fuera de lo que votamos al inicio de la sesión, no hemos aprobado ninguna redacción, y lo que sí le hemos encomendado a Catherine, una redacción alternativa que recoja lo que ha planteado los distintos senadores de la comisión, que es la misma metodología que hemos desarrollado en las sesiones anteriores, y de hecho ha tenido mucho éxito porque las redacciones que ha planteado el Ejecutivo han acogido lo que le hemos planteado y las hemos ido aprobando por unanimidad. Entonces vamos a mantener la misma metodología, salvo que haya alguna indicación concreta que no haya que modificar. Entonces vamos a la 59. Vemos, recae sobre el artículo 25, que está referido a las excepciones. Había acuerdo, entiendo yo, que la palabra especificaciones por materias, estábamos de acuerdo, ¿no? Si es así, sí, se podría aprobar la indicación de la senadora Rincón, que habla de especificaciones y materias. No, es que vamos a esperar la redacción final. Claro. Esperemos la redacción porque tenemos que incorporar lo que usted mismo planteó, senador Arboe, que es que se pueden incorporar todas las materias, no solo las materias que están enunciadas anteriormente. Entonces, yo prefiero que esperemos la redacción final porque ahí podemos ver si es que efectivamente se recogió lo que se planteó. Senadora Rincón. Sí, presidente, el Ejecutivo no tiene problema con lo que yo he señalado, pero más importante que eso, insisto, es que se despeje lo que hemos conversado ahora en la comisión. Estamos claros. Pasamos entonces a la 59. Artículo 25. Dice, excepciones a la aplicación de esta ley serían las siguientes. La subrogación no se aplicará a los créditos otorgados bajo la modalidad de bonos hipotecarios o letras de crédito hipotecarios, como tampoco respecto de créditos que hayan sido otorgados al cliente por más de un proveedor inicial. La indicación del Ejecutivo número 59 es para, respecto a esta segunda excepción, dice al cliente conjuntamente por más de un proveedor inicial. Ya. ¿Por qué se excluye los bonos hipotecarios y las letras de crédito hipotecario, Catherine? Porque estas se transan en el mercado financiero, entonces eso hace más difícil hacer el seguimiento de quién tiene el instrumento y por lo tanto quién es el proveedor original. Entonces eso enredaba todo este proceso de la portabilidad y en la práctica ya no se están realizando créditos hipotecarios ni con letras ni con bonos hipotecarios. Entonces, en la práctica, cada vez más se está achicando el stock, son una proporción muy pequeña, se debería seguir disminuyendo. Pero en el mecanismo de la portabilidad complejizaba mucho el proceso porque no se puede identificar quién finalmente tiene esa letra o ese bono. Senadora Arboe y después senadora Rincón. Sí, una pregunta para objetivar la conversación. ¿Sabemos cuántos son los clientes que hoy día tienen créditos hipotecarios bajo la modalidad bonos hipotecarios o letras hipotecarias, de crédito hipotecario?
sería bueno saberlo para saber qué porcentaje del universo de deudores hipotecarios quedarían fuera de esta ley. Creo que eso es importante. Y lo segundo es que si vamos a dejar fuera esta modalidad, creo que es importante que las instituciones financieras tengan la obligación de informar a dichos deudores hipotecarios que esta ley no se les aplica. Efectivamente, es cada vez menos común porque había un riesgo, porque podrían salir un monto inferior al que lo que había solicitado el cliente, entonces no es una práctica hoy día muy común. Senador Rincón, y le damos la palabra a Catherine. Ya, gracias, presidente. A ver, dos cosas. Uno, en la línea de lo señalado por el senador Arboe, no entiendo por qué dejarlo fuera, más allá de que no se usen mucho o no existan. Me gustaría que lo aclarara y que nos precisáramos de cuánto estamos hablando. Y dos, creo que es importante que se precise en este artículo que es la subrogación de esta ley, no subrogación en general. Senador Durana. También podría existir la posibilidad de que alguna entidad financiera pudiese querer comprar estos bonos o letras. Entonces, ¿por qué dejarlos al margen si también ellos pudiesen hacer esta compra de cartera? Jimena, consulta. Quedan 8 minutos. Lo que pasa es que yo creo que si nosotros metemos estos bonos hipotecarios, estas letras, lo que vamos a hacer es que va a ser inaplicable la ley en esta materia, por la naturaleza específica con la cual operan estos instrumentos. Porque, en definitiva, la letra de crédito hipotecario puede estar, claro, en cualquier parte. O sea, es como una especie como de título de crédito. Exacto, como el portador. Al portador, o sea, es lo más similar al dinero. Y por tanto, porque la idea es que se pueda transar libremente. Y la razón por la cual hoy día no es una práctica usual es porque, como no se sabía cuál era el precio al cual se iban a transar finalmente estas letras o estos bonos, había un riesgo para el cliente que podía un proyecto por un determinado monto, y como había un margen siempre de pérdida respecto del monto final o de ganancia, entonces podía otorgarse un crédito con un monto distinto del que él estaba solicitando. Entonces, si nosotros incorporamos los bonos o los créditos hipotecarios, lo que vamos a hacer es que va a ser inaplicable por la naturaleza específica de estos instrumentos. Son instrumentos que están concebidos para transarse, digamos, en el mercado como el dinero. Y por tanto, seguir la trazabilidad, saber quién es el titular, tiene una complejidad técnica casi imposible la aplicación de esta ley. Pero no sé si el Ejecutivo quiere complementar sobre esto. Sí, no, solo a riesgo de equivocarme, porque puede ser que no recuerde bien la cifra, pero cuando estuvimos discutiendo esto en la Comisión de Economía de Diputados, revisamos ese monto para asegurarnos de que era muy menor y creo que era menos que el 1%. Voy a corroborar de todas maneras la cifra, pero era menos que el 1%. Y la razón no es que, por la cual no están incorporados, no es que sean pocos, sino, como dice el senador Elizalde, que no sería aplicable la portabilidad porque hoy día no se sabe quién tiene esos papeles y pueden seguir rotando infinitamente porque se pueden transar en el mercado secundario. Esa es la razón. Y de hecho una práctica cada vez menos usual. Sí, corroboramos también que los bancos ya no están otorgando créditos hipotecarios utilizando esas modalidades. Antes era muy común y para los deudores antiguos probablemente va a ser muy común. Bueno, yo propongo que aprobemos incorporar la palabra conjuntamente, porque efectivamente ayuda a la redacción. Y por tanto, ahí veo que Jimena está acompañada por alguien. Ya, no me escuchó Jimena, ya. ¿Ah? ¿Habría acuerdo para aprobar la redacción incorporando la palabra conjuntamente? Senadora Rincón. No solo conjuntamente, sino que además lo que he pedido, subrogación de esta Perdón, se perdió el audio. ¿Puede repetir? ley. Repita porque se perdió el audio. Jimena, no te escuchamos. Repite lo que dijiste. Perdón, a ver si... ahí sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí.
que creo que es importante que cuando diga excepción en la aplicación de esta ley, la subrogación de esta ley no se aplicará, pero yo, insisto, tengo duda de por qué se dejan fuera estas modalidades y no estoy segura de que lo aprobemos. Me gustaría tener más antecedentes antes de hacerlo. Ya, pero dice excepciones a la aplicación de esta ley, punto. Sí. La subrogación no se aplicará. Se entiende que es esta ley porque el título del artículo dice... Yo lo diría expresamente. O sea, dos veces. Presidente, ¿2 veces? enviamos una redacción a la Secretaría a pedido del senador Galilea anteriormente, que dijo que siempre la subrogación debería decir la subrogación especial de crédito. Así es. A pedido de esta... Ya, entonces ahí queda claro, porque enviamos dice... a Secretaría el texto nuevo incorporando esa precisión. Ahí queda claro, no queda redundante, pero queda claro, porque dice excepción a la Eso es lo que aplicación te de estoy- esta ley, punto. La subrogación Eso es lo que- especial de este crédito no se aplicará. Sí. Que es lo que propuso el senador Galilea. ¿Habría acuerdo con esa redacción? Y que recoge lo que planteó por la senadora Rincón, pero con una redacción de senadora Rincón. Presidente, insisto, tengo dudas respecto del artículo, más allá de que estoy de acuerdo que se aclare, tal como lo dice el senador Galilea, el tema de la subrogación, que es lo que estaba pidiendo yo. Tengo dudas de por qué estamos dejando fuera a este tipo de créditos. Porque no se sabe quién es el titular de estos instrumentos. Entonces tú no puedes subrogar si no sabes quién es el titular, porque estos instrumentos se transan en el mercado y por tanto pueden ir pasando de un titular a otro. Entonces, por tanto, saber quién es el actual titular, es más, se pueden transar conjuntamente o se pueden transar separadamente. Sí. Tú puedes emitir, porque hay bonos de hipotecario o letras de crédito hipotecario y no necesariamente un titular único. Presidente, Sí. yo me abstengo en esta votación. Ya, se abstiene la senadora Nicole. Pero todavía no hemos votado, pero está anunciando intención de voto. Senador Galilea, ¿podría explicar este tema que usted es experto en la materia? No, presidente, yo entiendo la exclusión de las letras hipotecarias y de los bonos hipotecarios porque efectivamente la letra la compra un primer tenedor y ese lo vende a otro y a otro y a otro y a lo mejor el tenedor termina siendo un fondo de inversiones en Dubái que no tiene además ninguna intención de vender ni que le paguen este bono porque lo quiere mantener a término. Eso lo entiendo. Pero no me queda claro la última hipótesis, como le gusta decir a nuestro presidente de comisión, que se refiere a aquellos créditos que puedan haber sido otorgados por 2 o más proveedores. Porque yo creo que esa hipótesis sí que debería estar incorporada en la ley. Si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo créditos de consumo, es raro que sean el mismo crédito, porque tendría que ser un crédito sindicado y eso ya es para operaciones más grandes. Pero sí, una persona natural puede tener distintos créditos de consumo, en distintos créditos con distintos proveedores, con distintos bancos, con distintas financieras, en fin, y quiere acumular todo en una mutual, por ejemplo. Perdón, en una caja. Ahí me parece que es perfectamente posible de que exista la oferta de subrogación respecto de en una caja, respecto del Banco 1, el Banco 2, el Banco 3 y el Banco 4. Y creo que debiera poder operar simultáneamente el bloqueo de todas esas cuentas porque la caja va a pagar todo eso a todo y se va a acumular en uno. Entonces, esa hipótesis yo creo que tiene que quedar salvada y creo que como está redactado este artículo, podría entenderse que eso no puede ocurrir. Esa es mi única preocupación con el artículo 25. Ya. Presidente. Adelante, Catherine. Nosotros en el espíritu efectivamente queremos salvaguardar que ocurra el caso que describe el senador Galilea y a lo que nos estamos refiriendo aquí es a los créditos sindicados que por lo general ocurren para financiar proyectos grandes y que son como project finance. Eso es lo que estamos excluyendo, pero efectivamente podría ocurrir aquí en la portabilidad que un mismo proveedor tome créditos que están diseminados en muchos acreedores distintos y ayude a reordenar y refinanciar toda esa cartera de créditos, incluso aunque estén en muchos acreedores distintos.
aquí lo que estábamos excluyendo es la posibilidad de los créditos sindicados. Por eso decimos otorgados al cliente conjuntamente por más de un proveedor inicial. El conjuntamente es lo que hace que quede claro que nos estamos refiriendo a los créditos sindicados y no al caso que indica usted. Ya, perfecto, pero conjuntamente. Ya, pero aún así, esta ley y esta norma se le aplica a personas naturales y a personas jurídicas. Y en las personas jurídicas es bastante, no es tan habitual, pero tiene alguna razonabilidad para créditos de alguna envergadura que sean créditos sindicados. Sí. Y no veo con mucha claridad, al menos conceptualmente, por qué un crédito sindicado tendría que estar excluido de esta posibilidad si es que esa persona jurídica tiene una mejor opción en otra institución de crédito. No me queda claro conceptualmente por qué habría que eliminar la posibilidad de que se pueda portar financieramente un crédito sindicado. Operativamente era complicado porque había que conjugar las condiciones que habían puesto en los contratos para el financiamiento de esos productos a los dos acreedores. Sí, pero Katy, recuerda además, en todos los créditos sindicados, los distintos bancos que operan en un sindicato designan a un solo banco como el banco representante de todos. Sí. Y por lo tanto, cuando tú vas a hacer, técnicamente, si tú vas a hacer un proceso de portabilidad en un crédito sindicado, te vas a entender con un solo banco que es el representante de todos los demás bancos que actuaron sindicadamente. Eso es lo habitual hasta donde yo conozco. Entonces, yo le daría una vuelta porque no veo, si bien creo que esto va a ocurrir poquísimo, no está orientado a personas naturales, que es lo que más nos interesa en este caso, sí es una posibilidad que no veo muy claramente por qué tendríamos que dejarla excluida. Le vamos a dar una segunda vuelta y a ver si hay argumentos de peso para excluirla. Dejemos pendiente el artículo. Yo entiendo que sobre el primer punto, la senadora Rincón, salvo la senadora Rincón que ha manifestado su duda, no sé si el senador Arboe o el senador Durana tienen duda, pero por lo menos el senador Galilea y yo creemos que efectivamente los bonos hipotecarios, las letras de crédito hipotecario deberán quedar excluidos por la naturaleza, las características que tienen, que hacen imposible aplicar esta normativa. No sé si el senador Arboe o el senador Durana están de acuerdo con eso. La senadora Rincón ha planteado su aprehensión. Yo respecto al segundo punto, me quedó clara estoy de acuerdo, me quedó clara la explicación. Senador Arboe. Yo digo para que Catherine tenga claro cuál es el encargo de redacción, porque si no, no hemos votado, pero si hay una mayoría, más o menos ya puede trabajar sobre eso. Después votaremos si estamos en desacuerdo, se define algo distinto, pero lo importante es que quede claro cuál es el encargo por respecto de las modificaciones que estamos solicitando. Senador Arboe, sobre este punto. Estoy de acuerdo. Ya está de acuerdo. Y respecto al segundo punto, el senador Galilea ha planteado la posibilidad de que se revise. Entonces le pedimos al Ejecutivo que le dé una vuelta. El senador Rincón, usted quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Una consulta al Ejecutivo por su intermedio. ¿Existe algún informe u opinión de la CMF y del Banco Central que usualmente regulan este tipo de bonos? ¿Informe sobre qué punto? Sobre creo que estoy siendo clara. Si tenemos o no, si el Ejecutivo tiene opinión de la CMF o del Banco Central respecto de este artículo, ¿por qué? Porque ellos son los que regulan este tipo de bonos. Estoy preguntando si existe una opinión. Catherine. Es la CMF la que podría regular este tipo de bonos. El proyecto completo, artículo por artículo, fue revisado por la CMF, por el Banco Central, y ellos no tenían ninguna preocupación específica sobre este punto. Ya, entonces, de todas maneras, yo entiendo que no hicieron una observación sobre el punto, pero acogiendo lo que plantea la señora Rincón, yo le agradecería que usted hiciera la consulta informal para ver si ellos consideran que podrían ser incorporados estos bonos o letras al proyecto de ley.
podríamos decir, resolver la duda que plantea la señora Rincón. Entonces, usted haga la consulta informal y si ellos le dicen, mire, efectivamente tiene que quedar fuera, lo ratificará en la próxima sesión. ¿Le parece? Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, mira, estamos ya en la hora. Entonces, la pregunta, ¿cuándo sesionamos de nuevo? Dado que hoy día podemos ¿Mañana sesionar... pueden? No sé si de aquí a mañana el Ejecutivo está en condiciones de tener al menos lo que vimos ahora, la redacción de lo que vimos ahora. Presidente, es que como este es un tema importante, sobre todo en este tiempo, sería importante ver si podemos telemáticamente funcionar mañana. Mire, yo había pensado lo siguiente, que sesionemos mañana, el martes y el miércoles. Porque este proyecto creo que hay que sacarlo rápido, porque es un proyecto que va a tener impacto en lo que viene después. O sea, está claro que los bancos no están todos haciendo ofertas de la misma calidad para enfrentar la crisis. Hay un banco que da 6 meses de plazo para no pagar dividendos o cuotas de crédito de consumo y que establece que no se va a pagar ni intereses y el capital se paga al final, fin. Y hay otros que están llamando a sus clientes a repactar o otorgar un crédito puente de consumo con tasa del 0,6%, en fin, hay todo tipo de alternativas. Entonces, si nosotros introducimos competencia y facilitamos la portabilidad, sin duda que eso va a contribuir a que los bancos tiendan a mejorar sus ofertas. Por tanto, yo trataría de sacar este proyecto, por lo menos, en el Senado con cierta celeridad. Si existe voluntad de sesionar mañana, podemos ponernos de acuerdo en la hora, telemáticamente. De todas maneras, Pedro tendrá que estar acá en Valparaíso. Sí. Bueno, eso, yo no tengo problema en venir. Yo no tengo problema en venir para acá, para estar acá como presidente. Yo mañana telemático. Ya, pero yo podría estar mañana y si necesario el martes y el miércoles. Entonces, pregunta, ¿el Ejecutivo de aquí a mañana está en condiciones de tener redactado lo que vimos al menos hoy? Sí. Senador Arboe. Presidente, dos cosas. Lo primero, respecto al funcionamiento, yo creo, y en mi opinión, creo que no es necesario que usted esté presente en la comisión mañana. Pasa lo siguiente, que esta situación probablemente va a ser lo que vamos a tener que instaurar, digamos, a partir eventualmente de la próxima semana y con el aumento de contagios. El informe de ahora en la mañana fue bastante... Creo que es bueno que esta comisión telemáticamente podemos seguir funcionando y acostumbrando, y obviamente el secretario tiene que estar ahí porque además usted vive ahí, entiendo, Pedro, si no me equivoco. Yo prefiero estar acá porque tenemos soporte informático. Perfecto, pero lo que digo, no es necesario que haya miembros instalados en la comisión, y creo que es un buen precedente para efectos de automatizar el proceso durante esta pandemia. Eso es una cosa. Y respecto al tema de fondo, a ver, yo diría que este proyecto es muy importante porque podría disminuir papeleo en las tramitaciones de la portabilidad de los créditos y mejorar la competencia para que la gente se pueda cambiar de un banco a otro cuando el que tiene mejor condición. A mí me preocupan dos cosas, aprovechando que está el Ministerio de Hacienda acá. La primera es que el Banco Central ha hecho una nueva baja de tasas. Y según lo que se ha conversado informalmente con los representantes de la banca, esa baja de tasas no se va a traducir en una baja de las tasas a los clientes. Y eso es un problema de que tienen costos de fondo mayores, conjunto de la argumentación. Entonces creo que sería importante ahí mirarlo. Y lo segundo es que, como estaba en conversaciones con la Asociación de Bancos respecto a este tema, ellos me argumentaron, algunos de ellos argumentan lo siguiente. Dicen, mira, hay voluntad de algunos bancos de efectivamente mejorar las ofertas. Pero el problema que tienen, y por eso decía respecto del tema de los instrumentos, es que, por ejemplo, hay un banco que quiere traspasar las 3 primeras cuotas al final del crédito. Pero como se trata de un crédito hipotecario, implicaría modificación de la escritura. Y como eso no va a poder ocurrir por un tema práctico, lo que están haciendo no es que estén dando un crédito de consumo, sino que están utilizando la norma para decir, mire, en el caso de esas 3 cuotas, como no vamos a poder modificar la escritura, hagamos un pagaré de consumo sin interés. Uno de los bancos, los otros piden interés, sin interés. Entonces, quizás, si nosotros vamos a establecer en la portabilidad, incorporemos una norma que permita, para casos excepcionales como este, por ejemplo, la posibilidad de que las modificaciones a los créditos hipotecarios se puedan realizar
sin necesidad de un acto presencial. Porque el problema que está teniendo hoy día es ese. Cuando hay toda una discusión de por qué usted me da un crédito de consumo, por qué no, a mí me costó entenderlo porque yo fui de los primeros que salí reclamando de que no me parecía que a la gente le otorgaran un crédito de consumo a propósito de una obligación hipotecaria, porque los tipos de interés son distintos. Y después me empecé a meter y me dijeron, cuidado, la ley establece que para modificar las condiciones de un crédito hipotecario se tiene que hacer modificación en la escritura. Y como eso hoy día no lo podemos hacer, tenemos que identificar alguna fórmula, y está en consulta en la CMF, que dicho sea de paso, Raspón está bien para la CMF, se ha demorado más de 2 o 3 semanas en responder la consulta de los bancos para flexibilizar esta modalidad. Entonces, para no caer en lo mismo, quizás el Ejecutivo podría estudiar en qué aspecto o en qué parte de la ley podría incorporar una norma que permita, para casos excepcionales, establecer esta modalidad de mensual y no por la vía de una modificación de escritura. Entonces, mira, vamos, porque estamos pasados la hora. Entonces, lo que plantea el senador Boy, yo creo que hay que plantea el Ejecutivo que haga una propuesta de cómo facilitar desde el punto de vista legal y administrativo lo que es la repactación o el establecimiento de nuevas condiciones para los créditos, porque es evidente que aquí hay que establecer la posibilidad de que la gente deje, que no tenga ingresos, no estamos hablando que cualquiera deje de pagar, pero los que no tengan ingresos, estamos hablando esto tiene un impacto en las pymes, tiene un impacto sin duda también en las personas, de dejar de pagar por un determinado periodo, 3 meses, 6 meses, los respectivos créditos, sin que se le cobren intereses adicionales, es lo que están estableciendo hoy día los países europeos. Yo creo que eso además, para el propio sistema bancario, va a permitir que en algún momento no se produzca un colapso, con todo lo que eso significa. Entonces, por tanto, facilitar lo que es el procedimiento administrativo y legal para poder repactar. Eso. Lo segundo, mañana, ¿a qué hora podríamos sesionar? A la misma hora, presidente. Ya, mañana de 9 a 10 y media habría acuerdo. Ya, el martes, de 9 a 10 y media. El martes ya se confirmó que la sesión es miércoles. La sesión es el miércoles, sí. Entonces, el martes a la misma hora. De 9 a 10 y media. Y el miércoles de 9 a 10 y media, ¿les parece? No, el miércoles tenemos sesión. A las 11. Sí, pero yo tenemos comité. ¿A qué hora tienen el comité? Galilea y yo tenemos comité. Ya. Tendría que ser en la tarde. La sesión del miércoles la tendríamos el martes, entonces. Oye, y ahí evaluamos si es que necesitamos una adicional. Yo creo y que podemos hacerla en la tarde también. Yo creo que en 3 sesiones podemos despachar el proyecto. Si nos falta tiempo. Lo que pasa es lo que yo propongo es lo siguiente. Mañana vamos a ver lo que vimos ahora. La redacción de lo que vimos ahora y vamos a poder aprobar eso. Perfecto. Vamos como en la mitad de la pega. Ok. El día martes, la sesión va a ser para de nuevo abrir temas y buscar nuevas redacciones. Y podríamos excepcionalmente citar el martes en la tarde si es necesario. Entonces hacemos 2 sesiones. En la mañana vemos el contenido y en la tarde vamos resolviendo la redacción que plantea el Ejecutivo. ¿Les parece, senador Arboe? Senador Arboe y después senador Durán. Y vamos a estar terminando porque estamos ya en la hora. O sea, Me vaya para la despido. suma. Sesionamos mañana a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, sí. Sesionamos el martes en la mañana a las 9. De 9 a 10 y media y adicionalmente la tarde si es necesario. Sí. Sí. Tal Ya, cual. ok. ¿Ya? Perfecto. Ya, pues entonces nos vemos mañana. Chao, El senador gracias. Durán, ¿usted iba a decir algo? Chao. Senador Durán, ¿iba a decir algo? Mandar al chat de la comisión 2 aspectos que los presento como solicitud para finalmente ver la posibilidad de poder juntarnos con la Comisión del Mercado Financiero y ver los efectos que pueden tener los bancos, la solidez del sistema financiero frente a esta pandemia y obviamente algunas dificultades que puedan tener grandes o medianas empresas. Y lo segundo, en relación a un tema de la sociedad anónima abiertas que están obligadas a distribuir el 30% de sus utilidades. Entonces, me gustaría que lo pudiésemos compartir. Algunos senadores ya han hecho sus opiniones y evaluar si es que finalmente en alguna comisión también podemos hacer vía telemática esta reunión que creo que sería muy importante
frente a la situación que estamos viviendo, presidente. Voy a recabar el acuerdo, vamos después a agendar, pero me parece que la petición del senador Durana, que además nos llegó por WhatsApp, es más que pertinente, así que ahí deberíamos reunirnos con la Comisión de Mercado Financiero, citarla para ver cómo está viendo el impacto que pueda tener esta crisis en el sistema financiero y particularmente en los bancos. ¿Habría acuerdo? Senador Querlea. Presidente, quizás podríamos Gracias. pensar como Comisión de Economía, hacer no sé si la expresión es un llamado al sector público, porque así como el sector salud se está jugando la vida en contener la pandemia, yo veo con preocupación en los sectores que me toca conocer más de cerca que en los sectores de obras físicas, no sé, las direcciones de obras de las municipalidades, de muchísimas municipalidades, simplemente en la práctica no están funcionando, con lo cual bloquean todos los procesos constructivos de obras del Serviu, de obras de viviendas, de obras de todo. Inspectores de obras públicas que también brillan por su ausencia sin tener una justificación real. Compañías eléctricas que tienen que certificar obras, empalme, etcétera, que tampoco están haciendo ningún trabajo. Entonces, yo entiendo que hay que tener todos los cuidados por la salud de la persona, pero eso no puede llevar a que injustificadamente el sector público termine trancando completamente a vastos sectores de la economía del país que necesitan del sector público en términos de papeles, certificados, inspecciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo creo que debiéramos dar una señal, pedirle a la Asociación de Municipalidades un compromiso en este aspecto, hacerle ver esto al Ministerio de Hacienda, hacerle ver esto a la Subdere, en fin, pero no puede ser que el sector público, que se está jugando la vida en parte, como es el sector salud, en muchos otros sectores esté tomando palco en buena medida, perjudicando lo que debe ser intentar mantener la máquina andando en este país, porque si no, la crisis económica obviamente que se agudiza notablemente, sin tener en muchos casos por qué. Yo entiendo el punto, la propuesta concreta es... No sé cuál es la propuesta concreta. Que le dé una vuelta cómo desde la Comisión de Economía podemos dar una señal de manifestar su preocupación. Ya, senador Durana, ya estamos en la hora. Y su propuesta fue aprobada por unanimidad. En la línea del senador Galilea, a través del WhatsApp voy a mandar una información concreta de sectores privados de la construcción que están siendo obviamente tramitados y con burocracia, por ejemplo, desde el Ministerio de Obras Públicas. Lo voy a hacer llegar al WhatsApp. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.